Saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo, por invitarme. Luis Carlos, ¿cuál es el balance de la jornada electoral? Sorprendente y decepcionante para muchos, festiva para muchos otros. Pues mira, se trata del mandato más contundente que yo he visto en una elección presidencial en la época moderna. Una votación de 60% a favor de una candidata, con una elección que parecía que se estaba tornando competida y resultó que no, que hubo un apabullante triunfo de Sheinbaum sobre su segunda competidora, Xóchitl Gálvez, de 30 puntos de diferencia. Es algo que no se había visto en la época moderna en México. Y que Sheinbaum haya obtenido más votos que López Obrador es aún más sorprendente, de tal forma que se trata del mandato político más sólido que yo he visto, y en ese sentido me parece muy sorprendente lo que ocurrió el día de ayer en México. Luis Carlos Ugalde, se hablaba, sobre todo en los últimos días previos a la elección, de un resultado posiblemente muy cerrado. ¿Qué no leímos bien, Luis Carlos? Mira, yo creo que las encuestas, que algunas de ellas sí mostraban un resultado muy abierto, reportaban también que había un voto oculto. Y la conclusión fue que había un voto oculto porque la gente tenía miedo de perder programas sociales y decía que votara por la oposición. Y eso llevó a esa conclusión. Yo creo que sí había voto oculto, pero un voto oculto a favor de Morena. Da la impresión, y esto es pura intuición personal, de que lo que ocurrió ayer fue primero un voto a favor de la continuidad y segundo fue un voto de castigo o de revancha social, es decir, una suerte de castigo nuevamente a las élites conservadoras de las cuales tanto habla López Obrador y que probablemente la gente no decía por quién quería votar, simplemente para dar esta sorpresa o este castigo de cierto sentido moral. No lo sé cómo leerlo, pero lo que no vimos es eso. Y la segunda es que en los segmentos urbanos, en los medios de comunicación, para las personas que están muy enteradas de la política, para quienes siguen redes sociales, probablemente se genera un efecto de una suerte de bola de cristal, en donde sientes que lo que ocurre ahí adentro es lo que ocurre en el mundo. Ayer en la mañana, por ejemplo, muchos dijeron, y yo soy uno de ellos, de que se veía una alta participación en las casillas. Bueno, probablemente en 20, 50, 200 casillas de la Ciudad de México ese era el caso, pero en las otras 169,000 casillas del país probablemente no era el caso. La participación se cayó 3 puntos respecto a 2018. Así es que hay muchos espejismos que a veces pensamos que son la realidad cuando son simplemente las percepciones de núcleos muy pequeños de la sociedad, Guillermo. Este resultado apabullante, Luis Carlos Ugalde, tanto para la presidencia de la República como también para el Congreso, te pregunto, ¿es absolutamente confiable? Sí, creo que en lo general es confiable, pero hago un matiz. Tú y yo hemos platicado en este espacio que esta es la elección más inequitativa de la historia de México. El presidente se metió como nunca. Las campañas iniciaron antes de tiempo. 2, es también la elección más violenta de la historia de México. Habiendo dicho eso del contexto y que además ayer hubo movilización de votantes, compra del voto, todo eso es parte del contexto. Pero los márgenes de victoria de Sheinbaum hablan que con todo eso en consideración, pues sí hay una voz popular legítima. Los números que da a conocer el INE son los números de los votos que entraron en las urnas. Muchos de esos votos entraron en las urnas porque pudieron haber sido comprados. Otros entraron ahí porque Sheinbaum hizo una campaña adelantada. Pero esos votos que están ahí sí son fruto de que la gente los depositó. Es decir, yo he escuchado a lo largo del día cosas de que hubo fraude, de que no es confiable. No. Lo que reportó ayer el INE es el número de votos que efectivamente entraron a las urnas. Morena se queda con 7 de 9 elecciones de gobernador y recupera parte de la Ciudad de México. ¿Qué dejaron de hacer los opositores, en tu opinión, Luis Carlos Ugalde? Yo creo que los opositores primero tienen marcas que tienen una muy mala opinión entre la población
Dos, creo que estaban compitiendo contra López Obrador, estaban compitiendo contra programas sociales, estaban compitiendo con un deseo de revancha social. Entonces, creo yo que lo que pasó fue que la idea de López Obrador y de Sheinbaum arrastró parejo hacia abajo en favor de candidatos de Morena. Hay casos sorprendentes de entidades muy mal gobernadas como Veracruz, donde tienen un gobernador, Cuitlavo García, muy mal evaluado. Tuvieron una candidata a gobernadora, Rocío Nale, que estuvo metida en muchos escándalos de corrupción en su campaña, que era además de Zacatecas, no de Veracruz, y ganó por 25 puntos. Y esto se repitió en muchos lugares, en Yucatán, que es una entidad bien gobernada por el PAN, donde hay una enorme seguridad, donde ha habido crecimiento, ganó Morena también. Y así te puedo enlistar en todas las entidades prácticamente, salvo Guanajuato, ganó Morena. Entonces, esto es un fenómeno sociológico, es una idea de continuidad. Siento que la gente evalúa a López Obrador, vio la imagen de Claudia Sheinbaum y ya votó masivamente. Sí permeó la idea del voto masivo sin distingos. Entonces creo que en ese sentido pues no hubo un proceso de evaluación de quién competía en las entidades, sino simplemente todo Morena. Luis Carlos Ugalde, tú has vivido en las entrañas del INE, ante CIFE, la toma de decisiones difíciles al más alto nivel. Te pregunto, y es curiosidad incluso personal, ¿por qué tardaron tanto los resultados si el margen de votación entre una y otra candidata era tan amplio? Lo que debe haber ocurrido, y el INE no lo explicó anoche, y creo que el INE ha tenido un problema de comunicación grave, es que para estimar el conteo rápido requieres una muestra de más o menos 10,000 casillas, creo que era el número de la muestra. Y para que fuera representativo de toda la votación del país, tenían que esperar que llegara a una porción importante de esa muestra. Y para que lleguen esas muestras, pues tiene que acabar la votación en cada una de las 9 o 10,000 casillas de esa muestra. Y eso requiere tiempo, que las personas cuenten, que se llene el acta y que se pueda saber cuántos votos había obtenido cada candidata para presidente, senador y diputado. Entonces el INE pues estaba a la espera. Puede ser que además hubo un problema de mala capacitación de funcionarios que hizo que el proceso de conteo de los votos haya sido más lento. Esa es la razón. Pero creo que el INE pudo haberlo explicado, no dejar vacíos, y eso generó esta duda. Sin embargo, por experiencia y por conocimiento, y porque el conteo rápido del INE es muy potente, te puedo decir que los datos que anoche dio el INE son probablemente muy parecidos a los datos que tendremos a fines de esta semana, cuando ya se hayan cotejado todas las actas de votación del país y se haya hecho la suma total de votos. ¿Cuáles dirías tú que son las lecciones de esta elección? Mira, las lecciones de la elección es que estamos terminando una era y estamos entrando a una era desconocida. ¿Qué era terminó ayer desde mi punto de vista? La era de la llamada transición a la democracia, una era que duró 30 años, 40 años, en donde la búsqueda de los partidos y de los líderes sociales y de los activistas y de los medios fue controlar al poder, acotar el poder de la presidencia de la República. Y este marco dentro del cual nace el IFE, luego INE, es parte de una construcción para generar una democracia con pesos y contrapesos. Lo que López Obrador trajo a la mesa en 2018 y ayer se profundizó fue la idea de que hay que concentrar el poder para transformar la realidad, la llamada cuarta transformación. En la cuarta transformación no importa el control del poder, al contrario. Controlar el poder es controlar al pueblo, así es la falacia. Y entonces, entre más desmontes los controles del poder es mejor, porque el líder, o sea, el pueblo, puede cambiar la realidad. Y eso es lo que ayer se hizo. Sobre la mesa de votación ayer estuvo el Plan C. El Plan C de López Obrador es la concentración del poder. Entonces, teníamos una era de 30, 40 años de dispersar el poder y controlar el poder, y ahora entramos a una era de concentrar el poder para transformar la realidad. Un nuevo modelo de gobernabilidad basada en apoyos sociales, en un discurso populista de quiénes son parte del pueblo, quiénes no son parte del pueblo,
y una presidencia más poderosa de la que nunca habíamos tenido en México. Luis Carlos Ugalde, Claudia Sheinbaum será la presidenta más poderosa, no solo del país, sino de la historia. ¿A dónde nos lleva esto? Así es, Guillermo. Y el problema de ser muy poderoso es que la proclividad a la equivocación es mayor. Anoche Sheinbaum tuvo un discurso de respeto a la diversidad, a las minorías, un tono generoso y un tono, diríamos, inclusivo. Y eso me pareció muy positivo. El problema es que esta contención no debe ser solo fruto de la voluntad, sino que estás contenido por el Poder Judicial, por los medios, por los partidos, por el Congreso. Sheinbaum no va a tener esa contención. Y entonces la proclividad a salirte, a abusar, a hacer tu voluntad, a generar la arrogancia del poder que surge cuando nadie te dice que no, es lo que conduce en la historia de la política en el mundo al error. Y ese error es lo más grave de las democracias sin contrapesos. Por eso las democracias han encontrado que la mejor fórmula para generar gobiernos que hagan bien las cosas es el control, el control, el control. Así surgió la democracia mexicana, modelo de la democracia americana hace 200 años. Y hasta los últimos 30 años la empezamos más o menos a aplicar. Y ahora llega un modelo nuevo populista que dice hay que concentrar para transformar y entraña riesgos. A lo mejor Sheinbaum es una mujer responsable y ojalá lo sea, una mujer autocontenida, una mujer honesta, una mujer transparente. Pero ¿qué va a pasar con la persona que llegue a la presidencia en 2030 o en 2036? Es decir, el control del poder es que al margen de quién gobierna y de sus intenciones y de su talento, esté sometido al escrutinio y al control de la población. Y en este caso el problema es que vamos a perder esos controles para el futuro del país. Lo que nos dices, y con eso nos quedamos, es que sin contrapesos el país se enfrentará a muy graves problemas. Luis Carlos Ugalde, gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta pronto.